Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo, esperando que hayan pasado un excelente día de la independencia, 204 años, bueno, como lo habíamos visto en el programa pasado, y bueno, y por supuesto estas festividades que se dieron en este fin de semana largo. Pero bueno, ya pasamos justamente el Ecuador de septiembre, ya empieza a sonar algunos villancicos, aunque no me lo crean, ya empezaron a llegarme algunas promociones de Navidad, pero bueno, en fin, es lo que está pasando en esta última recta del año. Pero el programa no tiene nada que ver con la recta del año, tiene que ver más bien con el inicio del año 2026, que lo vamos a estar viendo en este A Doble Nudo, cómo se olfatea, cómo se ve, cómo se siente, y el refrán es así en economía: cuenta las grúas y te diré cómo estará tu economía. Con eso empezamos este humilde servidor, el primer nudo, Daniel Sucher. Segundo nudo, Otto Guevara. Un placer estar una semana más con ustedes en este subprograma, A Doble Nudo. Recuerden que este programa no solo lo están viendo ustedes por Canal 38, Canal OPA, sino que se transmite viernes a domingo y también hasta el lunes por los canales que están asociados a Telered. Lo puede escuchar en Spotify y Apple Music también. Y por supuesto en las redes sociales de Daniel Sucher Sommer, Otto Guevara Gut, A Doble Nudo. Y cuando digo las redes sociales es en todas las redes sociales. Estamos por todo lado. Y no se les olvide que tenemos un boletín de noticias, el newsletter de A Doble Nudo, que le llega a su computadora, a su teléfono, a su dirección electrónica, lunes, miércoles y viernes, bien tempranito, 6 y media de la mañana, un cafecito. Usted puede en 5 o 10 minutos chequear las noticias más relevantes de Costa Rica y el mundo. Y los jueves, una edición especial que es el resumen o los hechos más relevantes de la conferencia de prensa que todos los miércoles hace el presidente de la República a mediodía de los miércoles. El jueves le llevamos a ustedes qué fue todo lo que se dijo, todo lo que pasó, las noticias que se compartieron en esa conferencia de prensa. Así que A Doble Nudo se ha venido consolidando, Dani, ya son 3 años y medio, más de 3 años y medio, y estamos contentísimos gracias al apoyo de ustedes. Otto, yo decía anteriormente, antes de empezar, antes de que te diera el pase, en economía se cuentan las grúas para saber cómo está la economía, ¿no? Y eso tiene que ver con el sector construcción, ¿no? O sea, la construcción es vamos a decir, es el segmento de la economía que más dinamismo puede dar, tanto directo como indirecto. Porque cuando tú construyes una casa, construyes un hospital, construyes una escuela, construyes una carretera, hay un valor que estás pagando por justamente la construcción, ¿no? El cemento, la varilla, el bloque. Pero luego empiezan otros encadenamientos importantes. Primero, que no solamente la construcción dura un tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo tomarse una gaseosa, que prácticamente dura 5, 10, 15 minutos, que hacer una casa, que puede durarte un año, por ejemplo. Y entonces durante ese año, esas personas que están trabajando tienen a su vez un efecto multiplicador, porque cuando termina la jornada van y consumen justamente la gaseosa, por decirlo de una manera. Luego las personas tienen que pernoctar, la gente, digamos que hay otro dinamismo importante, por eso es que el sector construcción es tan importante. Otra de las cosas, digamos, que se añaden al tema del sector construcción es que cuando ya está lista la obra, ahora hay que adornarla, ¿no? Entonces, cuando uno hace una casa, que uno dice obra gris, bueno, ahorita hay que ponerla con pintura y hay que ponerle cuadros y hay que ponerle mobiliario, etc. De igual forma es un colegio, de igual forma es un hospital, obviamente con sus menesteres. De igual forma es un puente, igual forma es una carretera, porque no solamente sirve que esté lista el pavimento, sino que hay que pintarla. Hay que iluminarla, las medidas de seguridad. Todo eso va. Y luego también vienen los consumibles, ¿no? Y estos consumibles que estamos hablando es, por ejemplo, el de la electricidad es muy sencillo porque uno lo ve y todos los meses hay una factura que hay que pagar. Pero también hay consumibles en el mantenimiento de la casa, en el seguro de la casa. Digo la casa en este caso, hay algunos inmobiliarios que se pueden dañar dentro de una escuela, son niños, o sea, ¿qué vamos a esperar? Que sean estáticos, no, hay cosas que se dañan, hay cosas que hay que prevenir, que es el mantenimiento preventivo en equipos médicos, por ejemplo, no puede esperar que el equipo médico falle mientras está en una cirugía. Entonces, existen muchas cosas que están detrás de esa palabra construcción. ¿Y por qué hablamos de construcción? O sea, ¿por qué estamos en el primer tema y prácticamente el único del programa de hoy?
Porque en el 2026, cambie o no la forma de gobernar, cambie o no el gobierno, cambie o no lo que pasa, ya hay obras de infraestructura que ya van, Otto. O sea, ya hay unas obras que están en la tubería. En inglés, en el pipeline. En el pipeline. En el pipeline. Entonces, la tubería hay cosas que ya van por inercia. Sí. Y por supuesto uno que quisiera que otras se den. Entonces, el programa de hoy lo que vamos a ver es justamente qué se nos viene para el 2026 en obras de infraestructura que prácticamente ya están sentenciadas sin ningún color político. Porque, digamos, la carretera, y esto te lo voy a contar, Otto, a mí una carretera que esté lista, a mí me importa un bledo quién la hizo. Con tal de que la carretera me sirva para obviamente transportarme de un lugar a otro y que sea segura, confiable y por supuesto rápida, ¿no? Porque si tengo demasiados obstáculos, obviamente no me sirve. Pero lo que te quiero decir, Otto, es que yo personalmente no estoy pensando si esta carretera cuando estoy aquí es que la hizo el verde, el azul, el amarillo y el rojo. Yo con tal de que me la hagan y que la cosa sea, que sirva, para mí me va muy bien. Y esas obras de infraestructura que estás mencionando precisamente son las que son política de Estado. Política de Estado que trascienden de una administración a otra. Y ve lo que estás diciendo vos. Aquellas que estén ya en la tubería para ejecutarse a partir del año entrante. Hace poquito tuve una conversación con una persona que estuvimos haciendo un repaso precisamente de lo que se viene para el año entrante, independientemente de quién gane las elecciones, y yo me siento muy optimista, muy optimista, porque va a haber en Costa Rica una gran cantidad de obras de infraestructura que va a mejorar la condición de vida de los que habitamos este país, va a mejorar la competitividad del país para efectos de atraer más inversión y efectivamente eso va a tener un impacto en el Producto Interno Bruto, que ahorita conversamos sobre eso. ¿Cuáles son algunas de esas obras de infraestructura y por qué me siento tan optimista? Bueno, ya hay, yo que soy de la zona así de Punta Arenas, la carretera entre Barranca y Limonal a 4 carriles, 2 y 2, ya está adjudicada. Y empieza el año entrante, precisamente la construcción de eso, y eso la pega con la carretera que va de Limonal a Liberia, bueno, que es la mejor carretera. Yo te voy a decir una cosa, mi sueño en Costa Rica es que todas las vías, absolutamente todas las vías de este país las sean... Las arterias que son esas... No, todas, yo diría todas, para mí todas, sin discriminación alguna, todas sean igual que la que es Cañas Liberia. O sea, Cañas Liberia es la autopista que tú deberías tener en todo el país. Y por eso te digo, sí, las arterias, a diferencia de las venas, que son los caminos vecinales y las callecitas allá, pero esas arterias que atraviesan el país desde Panamá hasta Nicaragua, que los atraviesan de Pacífico hasta Caribe, esas grandes arterias, aquellas que van inclusive hacia la zona norte, que es la otra carretera, que también ya está adjudicada, la punta sur, que es conectar con la carretera que va de Alajuela a San Ramón. Dicho sea de paso, también la Asamblea Legislativa está a punto de aprobar un empréstito, y no hay nadie que yo haya visto que esté en contra de eso, de $700 millones para meterle a la carretera desde La Sabana, hasta San Ramón. Sí, la del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, cuando uno dice, bueno, eso, aprobándose el empréstito, en la siguiente administración, independientemente de quién la gane, esa carretera se va a ejecutar, igual que se va a concluir finalmente la carretera a San Carlos. Está ese tramo que ya te mencioné, de Barranca hasta Limonal, y luego otra que viene de Liberia hasta a la izquierda, hacia Nicoya, hacia la zona de comunidad, pasando ahí por la zona del aeropuerto, que se hace un cuello de botella, es ampliada a 4 carriles. Entonces decís, a la pucha, no, me pinta bien la cosa. Y luego te vas a la primera concesión por iniciativa privada que se aprueba en el país. El Consejo Nacional de Concesiones ya la anunció, de más o menos $700 millones para la carretera que va desde Garantías Sociales hasta Cartago. Sí, esa es la otra por concesión, esa es otra que por iniciativa privada. Que yo te digo que yo no entiendo todavía, nosotros en pleno 2025, como nosotros todavía no hemos tenido una arteria vial que nos comunique con Cartago, ojo, y con Heredia también, porque claro, Heredia es un desastre. Ir a las 5 de la tarde es mejor no ir, así de sencillo, es mejor mandar un link de Zoom si tú quieres, porque no hay forma alguna de ir a Heredia. Además, la única forma de ir a Heredia
a las 5 de la tarde es que vivas en Heredia, porque es la única forma. No, es complicado, sí. Estamos hablando de la tercera ciudad más importante, sí. O sea, Cartago, ok, la cuarta, obviamente en un ranking, pero estamos hablando de que son ciudades que para poder accesarlas tienes complicaciones bastante fuertes. Mira, hace poco yo tuve que ir a Limón, ¿no? Y la carretera que va de Río Frío, ¿no? Y una buena parte. Una vez que sale uno del Surquí y ya baja, ya salió del Surquí, ahí donde está la intersección hacia Río Frío, que es donde empieza la carretera hasta... Vamos al Caribe. Vamos a decir la ruta 32. Hacia Caribe. Bueno, esa también, esa tiene casi una pinta similar a la de Cañas Liberia. Pinta similar. ¿Cómo no? De hecho, te voy a decir una cosa. Si no fuese, ¿no? Por algunos detractores con el tema de que quieren verle el punto negro a la pared blanca, sí, con el tema de las rotondas. De las rotondas. No, mira, yo fui a Limón y sí, es verdad, las rotondas son una especie de reductor de velocidad, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar. No, es obvio. Es un reductor de velocidad, no te lo voy a negar. Pero el reductor de velocidad no es a cero, empezando por ahí. Y segundo, son bastante benevolentes. O sea, tú reduces la velocidad. De hecho, hay, no sé cómo se llaman este tipo de obstáculos, que son como que tú vas y las llantas como que te vibran. Te vibran. Entonces, digamos que tú sientes que vas llegando, bajas la velocidad, das la vueltita, que es una media luna, ¿no? Porque obviamente no das la vuelta entera para devolverte. Y listo. Y la verdad es que está bastante fácil. Y para mí, haber migrado de un canal para allá y un canal para acá y estar los dos canales, eso le da también fluidez. Y claro, y esa todavía se tiene que terminar porque, si no mal me equivoco, creo que falta Batán-Limón. Todavía falta otra parte para casi ya llegar al puerto, que es donde termina, digamos, esta carretera, que es necesario para todos, y está adjudicada ya, o sea, ya se están dando. Está adjudicada y ya también ya se han conseguido recursos para los pasos a desnivel en algunos de estos lugares donde se metieron esas rotondas, no son tan rotondas, son como más alargadas, son como unos rectángulos por allá. Esa zona va a haber pasos a desnivel y eso significa que ya no va a haber que reducir la velocidad, o sea, lo hace más fluido. Bueno, pero viene también para el cuatrienio entrante, viene el tema, y ojalá finalmente se logre concretar, que son la parte de los túneles falsos y la intervención en la parte del Surquí, en los taludes, con el propósito de evitar lo que sucede muy a menudo allá, que son los cierres de esa carretera, porque hay derrumbes y entonces durante un día queda cerrado, 2 días queda cerrado, incomunicado el Caribe, y eso genera una gran cantidad de costos. Entonces la intervención en Ruta 32, especialmente en la parte del Surquí, va a ser una realidad, porque ya inclusive en la última conferencia de prensa se anunció de que algo que se creía que no se podía hacer, sí se puede hacer, que es intervenir los taludes, que es cortar la capa vegetal que hay en esos taludes y sustituirla por algunos elementos que puedan retener las piedras o el barro o la tierra que pueda caer en la carretera. Sí, este tipo de paredes de contención. Ajá. Que ahí se tiene. Señores, vámonos a la primera pausa del programa. Estamos hablando sobre el tema de la construcción y la obra pública para el año 2026. Pausa y volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. El micrófono de A Doble Nudo, aquí con el de las dos caras, ¿no? Acá estamos Otto y yo en este micrófono, el cual le da la bienvenida a ese programa, a esos segmentos que vamos a tener a lo largo de octubre, noviembre, diciembre. Ahí están las caras, ahí lo están viendo, ese mismo el que se está replicando en el micrófono. Un
spoiler que les estoy trayendo, porque a partir del 1 de octubre, sí, ADN a doble nudo, vamos a estar teniendo una serie de entrevistas para que usted también informado tenga el tema de las elecciones en Costa Rica 2026. Así que ya sabe que a partir de octubre también vamos a tener este tipo de programas, este tipo de segmentos, para que usted pueda nutrirse y poder, por supuesto, ir, vamos a decir, teniendo el conocimiento de todo lo que está pasando en esta contienda electoral de cara a las elecciones la primera semana de febrero. Frase del día. Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Frederic Bastiat. Señoras y señores, bienvenidos aquí, segundo bloque de A Doble Nudo. Estamos hablando sobre esas perspectivas en la construcción pública, esa infraestructura que tanto necesitamos nosotros y que de alguna u otra forma hay una inercia inevitable que va a entrar este 2026 con ya proyectos que ya están adjudicados, que ya están a medio camino, que ya se están terminando y que definitivamente para el año 2027, imagínate, ya estamos todavía hasta 2 años para adelante, ya los podríamos estar disfrutando bastante. Y estamos hablando justamente de lo de la Ruta 32, ¿no? Que digamos que fue el último tópico que tiramos antes de la pausa. Y es que yo te digo, Otto, que para mí es increíble que nosotros en pleno 2025, sabiendo que todos los inviernos la Ruta 32 tiene los graves problemas de deslizamiento, que se tranca, que no hay forma, que no hay paso, que se queda a veces hasta 2 días sin poder pasar, que nosotros todavía no hemos podido resolver ese problema. A mí me parece eso. Y hay otro problema que también... Por eso, pero había ese tema ambiental, pero que ese tema que ya nuevamente tomó que alguien dijera, no, pues, ¿cómo es esa carajada? Claro, pero a ver, no puede ser que tú tengas 20, 30 años, 40 años en eso. Si hay un derecho de vía, cuando se construía hay un derecho de vía que viene acompañando las rutas nacionales. Entonces, dentro de ese derecho de vía, intervenga lo que tenga que intervenir, corte los árboles que tenga que cortar, por Dios. Pero antes, para no tocar bendito árbol, estábamos exponiendo la vida de las personas que utilizan esa carretera. Y te voy a decir una cosa, Otto, que yo no puedo creer todavía, y a mí y no es tanto la 32, lo que pasa es que la 32 la uso yo como ejemplo. La 32 tiene 0 iluminación. O sea, es una cosa que... Bueno, mira, ya están iluminando ya hasta el significa que están en el proceso, ¿cómo se llama? Presente continuo. No. En estos momentos, toda la Ruta 32, vamos a decir, esos 30 minutos que tú estás dentro del cerro, hay una parte importante que no tiene iluminación. Entonces yo digo, ok. Y eso también se da en muchas carreteras. Como dijiste tú, hay arterias y hay venas. Sí. Bueno, en carreteras y en venas, quitando la Ruta 27, que definitivamente es un ejemplo a seguir, no lo vamos a negar. La 27 tiene iluminación en prácticamente toda la vía, la Cañas Liberias también. Sí. Eso es lo que debería privar en todo el país. Ahora, si yo no tengo la posibilidad de poner iluminación, ¿no? Porque a veces que si los postes de luz, ¿por qué aquí no se compra, digo yo, 1 trillón de ojos de gato? ¿Sabes lo que son los ojos de gato? Sí, claro. Sí. ¿Por qué no se compra 1 trillón de eso y se iluminan, se instalan en todo el país? ¿Cuál es el problema? Lo que necesitas siempre es tener 3 vías. Espaldón derecho, vamos a decirlo así, espaldón izquierdo, que sería el espaldón derecho para el que viene, y el del medio. Y pones eso en ojo de gato en todo el país. ¿Por qué no hacerlo? Sí. O sea, a ver... No estoy desviando la atención de la iluminación, porque más bien lo que quisiera es que ponga obviamente todo iluminado. Pero si no tengo eso y tengo la posibilidad de poner estos ojos de gato, ¿por qué no lo hacemos? Sí, uno quisiera que las carreteras, la calidad de la carretera sea mejorada en todo el país. Y una parte tiene que ver con especialmente nuevamente priorizando a dónde vas a meter vos ojos de gato. Deberías tener en todas esas carreteras donde son muy críticas todo lo que es el paso del Cerro de la Muerte
Listo, hacia el sur, Pérez Celedón, todo hacia eso. el sur, Okay, toda esa zona hasta llegar hasta llegar a menos mal que tocaste, porque ese es otro que tampoco, ¿no? O sea, si tú vas de noche, ve qué hace. Y ojalá con una neblina espesa. Espesa, que lo que ves son 2 metros hacia adelante. Exactamente. Entonces, los ojos de gato, fundamental ahí, la de Surquí que estás mencionando, pero fundamental, la carretera actual a San Carlos. La carretera actual a San Carlos, que muchas veces también... ¿Estás hablando de la que va de Naranjo? La que va de Naranjo, Zarcero y Zarcero, o Naranjo la que te lleva para... No, esa, Naranjo, Zarcero, a bajar a Ciudad Quesada. Okay. Esas deberían tener, o sí, ese mejoramiento, al menos con los ojos de gato y la pintura también, la pintura reflectiva, reflectiva. Esos son los mejoramientos que debieran tener. Pero bueno, eso es algo para mejorar las carreteras. A nivel de obras de infraestructura que se van a notar y van a empezar a disparar el PIB, tenemos esas que mencionamos anteriormente, que repasemos nuevamente. $700 millones de una concesión privada que va de garantías sociales a Cartago. Está la parte de la concesión de Caldera, ¿ya? Porque ya se va a sacar a licitación la ampliación y operación del puerto de Caldera, y esas inversiones se van a hacer o sí, empiezan en el 2026, o sí, que requieren unas inversiones importantes allá. Luego, Barranca Limonal, como lo habíamos hablado, a 4 carriles. Luego la de San Carlos. Adicionalmente, y creo que las diferentes bancadas legislativas hoy representadas en la Asamblea Legislativa, o los partidos políticos también que están involucrados hoy en la carrera electoral, creo que todos coinciden en que en Limón hay que seguir adelante con la Marina, que se ha señalado reiteradamente allá, la terminal de cruceros y el Aeropuerto Internacional de Limón. Esas 3 obras ahí en Limón, más la mejora de la carretera de la Ruta 32, hacen que el Caribe sea un lugar muy atractivo. Yo te voy a decir una cosa, Otto, yo todavía no entiendo cómo alguien no ha tenido el respaldo, porque yo creo que las ideas deben estar, porque en Costa Rica si hay una cosa es que somos doctorados en síntomas, doctorados en un montón de ver cómo se pueden hacer las cosas, pero estamos todavía en kinder en hacerlas, ¿no? Diagnóstico, doctorado en diagnóstico, y somos kinder en ejecución. Yo todavía no he visto cómo no hay nadie que pueda tener ese respaldo de agarrar a Limón, el Caribe, y decir, mira, yo voy a hacer un Punta Cana. Punta Cana del Caribe, un Isla Margarita, Venezuela, un Cartagena, o sea, algo que tú digas, mira, si hay puntos claves en el Caribe, ¿por qué Limón no puede ser clave? Y Limón tiene todo para ser clave, que es lo importante acá, es que lo tiene, ¿no? Porque es más, hasta Bluefields y Coney Island en Nicaragua se han ido desarrollando muy alejados al tema político en Nicaragua. ¿Por qué nosotros en Limón no? O sea, ¿por qué? Y es una pregunta que te hago, vos que has estado más metido ahí, ¿por qué nadie ha podido agarrar y decir, mira, señores, esta tarea la vamos a hacer? Vamos a hacerla. O sea, no, es como yo siempre he dicho, el sueño mío también es tener una zona franca en Limón también, pero zona franca, no zona libre, zona franca, ¿no? Bueno, ¿por qué nadie? O sea, ¿por qué nadie ha visto ese potencial tan fuerte que hay? Sí, yo lo que siento es que ha habido una... A ver, si nos remontamos a cómo se coloniza Costa Rica y a dónde se establecen los primeros moradores que vienen allá de Europa, ellos empiezan a poblar lo que es aquí el área central, el Valle Central. Entonces es aquí donde estamos ahorita, más el Valle del Huarco, la zona de Cartago, aquí se establecieron, a espaldas del mar. En aquella época el Caribe era inexpugnable, había una montaña muy pesada para llegarle al Caribe, y fue hasta finales, y eso lo mencionamos en el programa anterior, fue hasta finales del siglo XIX que se abrió una trocha, o sea, y luego metió el ferrocarril para llegar al Caribe y empezar a explotar esas planicies con los primeros sembradíos de banano, etc. Entonces, ha habido como cierto desdén cultural hacia el Caribe. Dejadez. Mira, sí, y entonces también luego eso vino acompañado con un temor de alguna gente en relación con Caribe, asaltos, etc. Entonces hubo unos estigmas que vinieron a acompañar a Limón con el tema de la inseguridad, y luego
lo que hubo y el poquito empleo que se generó alrededor de actividades del Estado, Recope, Moín, entidades del Estado operando allá en el puro centro de Limón, y los puestos de trabajo que se generaban alrededor de eso, compañías bananeras en la zona con un recurso humano muy poco calificado encargándose de las labores de siembra y colecta del banano. A mí me da mucha lástima, Otto, porque mira, si hay un lugar que es bilingüe en todo Costa Rica es Limón, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O sea, en términos generales, a nivel de la población más afrocaribeña, sí, por eso. La persona que no es afrocaribeña no es tan bilingüe. Bueno, pero lo que te quiero decir es que si tú llegas a un lugar donde tú puedes tener otro idioma oficial, es el Limón. ¿Sabes? En todo el país tú puedes hablar de que la gente sabe inglés, pero en Limón de verdad sí puedes decir y puedes rajar de que hay una gran cantidad de personas que te hablan otro idioma. E incluso hay una gran presencia también asiática en Limón. Sí, también. Entonces, O sea, no olvidemos eso. Entonces, a mí me cuesta creer por qué el Caribe, que es muy lindo, muy bonito. O sea, de hecho, las playas de Caribe usualmente son mucho más atractivas a nivel fotográfico, por decirlo de una manera, que otras playas del Índico, Pacífico, etcétera, ¿no? En el planeta. Estamos hablando. Me llama la atención. Y con todo eso, yo digo, ¿por qué nadie se ha atrevido? Y pasan los gobiernos, ¿no? Y pasan los gobiernos tanto locales como presidenciales, como ejecutivos. Y uno dice, ¿por qué nosotros no tenemos el aeropuerto internacional de Limón, por ejemplo? Un aeropuerto que tú dices, mira, te sirve, ¿no? O sea, mira, en Maracaibo, cuando se hizo la explotación petrolera, el aeropuerto lo tuvieron que hacer internacional, así de sencillo. Entonces uno dice, el petróleo hizo que hicieran todas esas inversiones, y bueno, obviamente Maracaibo hoy es la segunda ciudad más importante de Venezuela. Uno diría, ok, ¿cómo un puerto de entrada, o en este caso de salida, ¿no? ¿Cómo no tiene un aeropuerto, para la redundancia, aeropuerto, cómo no lo tiene? O sea, ¿cómo nosotros no hemos tenido la oportunidad de desarrollar un aeropuerto en Limón? Y no estoy desviando la atención, porque yo sé que después tenemos que hablar sobre Pérez Celedón, hacia abajo en la zona sur, pero yo digo, el de Limón, ¿por qué no? Si Limón tiene la costa, tiene las cosas. En todas estas últimos meses que ha habido actividades en Limón, es más, desde hace un año, actividades en Limón, y culminado, digamos, utilizando como punto cumbre, ahorita a finales de agosto, cuando se hace, la Asamblea Legislativa se traslada allá, Consejo de Gobierno se hace allá, etcétera, y todas las fuerzas políticas están representadas en Limón. El nivel de convicción de todos, de la necesidad de hacer esas obras de infraestructura pública en Limón, yo sí las veo sucediendo en el siguiente cuatrienio. Las tres obras muy grandes, que es Terminal de Cruceros, la Marina, porque vemos que en todo el Caribe no hay una sola marina. No hay una sola marina. ¿Por qué es importante una marina grande ahí en Limón? Porque además nosotros estamos protegidos por la naturaleza en la parte de los huracanes que se dan siempre en el Caribe. Todos los años hay varios huracanes en el Caribe. Costa Rica está privilegiada, beneficiada por Dios en el sentido de que los huracanes, el más cercano que ha pasado en la historia de Costa Rica es allá el huracán Otto, pegando en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces, todas estas embarcaciones pequeñas, yates, veleros, que están en las islas del Caribe, cuando se está formando algún huracán, podrían perfectamente venir a refugiarse acá y entonces tener y generar la cantidad de puestos de trabajo vinculados a una marina. La terminal de cruceros, amarrada con un aeropuerto internacional, te va a generar lo siguiente: que Costa Rica sea lugar de partida y llegada de cruceros. Bueno, entonces, mira, para eso necesitas que te llegue el turista en el aeropuerto internacional, se hospede a una primera noche por allá, entonces empieza a generarse demanda de habitaciones de hotel, entonces eso dispara las inversiones privadas en hotelería para montarse en el crucero, dar la vuelta por el Caribe y regresar a Costa Rica, tomar el avión y regresar a su país. Pues te voy a contar, Otto, que eso que estás diciendo, que parece algo tan sencillo, ¿no? Uno diría, ¿por qué nosotros no lo hemos hecho? ¿Sabes quién lo hizo? ¿Sabes quién se le ocurrió hacer esa brillante idea? Panamá. Panamá hizo la terminal de cruceros hace poco, la tiene en Ciudad Panamá, te tira por dentro del canal, la gente obviamente ve el canal y se tira el paseo por la isla del Caribe. Sí. Señoras y señores, es solamente pensar con tener un poquito de voluntad. Vamos a la segunda pausa, ya regresamos aquí a Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good,
Daniel Suchar Sommer, a doble nudo. Del día. Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Frederic Bastiat. Señoras y señores, aquí estamos en el tercer bloque de Doble Nudo. Les recuerdo que este programa, al igual que todos los programas 3 años y medio hacia atrás, todas las semanas han quedado colgados en la página del señor Otto Guevara Gut, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, por supuesto la página oficial de Doble Nudo en todas las redes sociales, porque si no está el programa completo, están los reels, están los shorts, están los cortos, están algunos fragmentos. ¿Cuáles redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, ahí nos puede encontrar en todos lados. Y por supuesto usted que nos está viendo ya sea por Canal 38, Canal OPA, o también en los canales asociados a Telered. Y si no nos está viendo porque nos está escuchando en Spotify o Apple Music, también le mandamos un cordial saludo. Así que por todos lados nos puede estar escuchando, viendo, y también está el producto que es Leyendo a Doble Nudo, que llega lunes, miércoles y viernes, ese newsletter, ese boletín al cual usted se puede conectar rápidamente, pone su correo electrónico gratuito, 6 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, y como dijo el señor Otto Guevara al principio del programa, y un boletín especial los jueves con un resumen de lo que ya hoy conocemos como la cadena o conferencia de prensa de todos los miércoles. Otto, dicho de paso, el Tribunal Supremo de Elecciones le dijo hace poco al presidente, Poder Ejecutivo, puede seguir adelante con sus conferencias de prensa todos los miércoles. Mira, yo te voy a decir una cosa. Vamos a tocar ese tema un momentito. Vamos a hacer paréntesis un poco amplio. Mira, yo creo que en una democracia madura, como la que hay en Estados Unidos, por ejemplo, no hay que estar pensando tanto en la beligerancia política, porque prácticamente ya existe digamos, un etiquetado de parte del presidente actual. No digo Rodrigo Chávez, digo el presidente que está de turno. ¿No? Si estuviese hablando Carlos Alvarado, o estuviese hablando Luis Guillermo, estuviese hablando Laura Chinchilla, Oscar Arias, o sea, ya tú sabes que el tipo, que él va a querer siempre, o la persona va a querer que traspasar el poder, la estafeta. ¿La estafeta a quién? A los mismos de ellos. O sea, al partido con el cual salió elegido. O sea, entonces yo te digo que a mí me parece, Otto, que uno puede poner, igual usted lo puede discutir, es una opinión personal, que esto debería ser un tema más de madurez. O sea, no veo que sea algo malo, porque sí, esperaría que el presidente de la República en ejercicio apoye a alguien que sea de la misma línea para su próxima elección. O sea, y obviamente el presidente en ejercicio va a querer, como cualquier presidente, alardear de los resultados que está teniendo. O sea, no veo ningún tipo de algo raro. Pasa en cualquier país. O sea, por eso digo, no sé por qué te jalanle tanto ese hilo delgado. Aquí, la verdad es que aquí hay una gran hipocresía alrededor de este tema de la normativa que hay, en el sentido de que ciertas personas, en caso presidente, ministros, etcétera, dice, ustedes, una vez que son elegidos con un partido político determinado, con una militancia en ese partido tal vez de décadas, ustedes a partir del momento en que son elegidos y asumen el puesto, ya tienen que cortar todo vínculo con el partido. Entonces, la ficción con la que se juega jurídica es que Oscar Arias, por ejemplo, deja de ser de Liberación Nacional durante 4 años mientras es presidente. Ahora, ¿alguien en su sano juicio en Costa Rica cree que Oscar Arias deja de ser liberacionista? No.
No, por eso igual, digo, igual que Carlos Alvarado del PAC, o el otro del PAC, etcétera. O Rodrigo Chávez, bueno, del partido que lo llevó, ahora hay un oficialismo, etcétera, que ese oficialismo se está refugiando en Partido Pueblo Soberano. Entonces, pero nuevamente, hay una ficción alrededor de eso y una gran hipocresía. Por eso yo con este tema de la beligerancia, a mí es una sanción que me parece absolutamente irracional. Lo que no se vale en nuestro ordenamiento jurídico es utilizar los fondos públicos para, de alguna forma, hacer campaña a favor del partido político oficialista. Ahí sí estamos mal. Ahí estamos mal. Ahí sí estamos mal, porque ahí sí estás usando erario público para algo, digamos, para un interés. Exactamente. Ahí sí no estoy de acuerdo. Pero lo otro, y es que me voy a salir, o sea, vámonos a salir afuera. O sea, mira, ¿tú crees que los republicanos y los demócratas... No, o sea, pero es que además hay reelección consecutiva. Por eso. Por un periodo. Entonces, a ver, y ahora Nayib Bukele también, pero bueno, quedémonos en Estados Unidos. Sí, quedémonos en Estados Unidos. Trump muy probablemente va a postularse para una reelección cuando le corresponda dentro de 3 años, y entonces él va a hacer campaña con el Partido Republicano por todo el país a pedirle el voto al Partido Republicano, siendo presidente. Así lo hizo Obama, así lo hizo Clinton. Ojo, y es alardeando los resultados que consiguió. Por supuesto, ¿sí o no? por supuesto. ¿Lo vas a hacer? Por supuesto. Por eso yo te digo que yo en el tema de beligerancia, uno pudiera, andar muy, muy profundo, pero yo creo que es un tema de madurez. O sea, yo lo veo como madurez. O sea, mira, no estoy de acuerdo. O sea, vamos a fijar una línea. Usar erario público para eso, definitivamente no. Eso sí, completo. Pero que tú estés agarrando y que de repente todos los miércoles estés haciendo una rueda de prensa, lo que estás haciendo, lo que el gobierno está haciendo. No, mira, está haciendo y qué va a hacer, que mejoró que los indicadores de seguridad, que tal y tal cosa, que se hicieron unas inversiones en las islas del Golfo y un atracadero turístico, lo que fuera. Bueno, a mí me parece que eso debe de ser parte de nuestra cultura, y vuelvo a decir, madura, del punto de una contienda electoral. Bueno, ahora, y en Doble Nudo todos los jueves usted va a encontrar, ahora durante el resto del año, va a encontrar el resumen de la conferencia de prensa que no se va a suspender. Se van a seguir anunciando obras todos los miércoles. Además, y te voy a decir una cosa, Otto, a mí lo que me va a llamar la atención es cuando venga la nueva administración, ¿no? Porque como en Costa Rica hay cambio de administración. Así es. Hay que ver si eso va a seguir, ¿no? O sea, va a seguir ese mismo ritmo que gane. El nuevo presidente va a tener el mismo estilo, porque acordémonos, Carlos Alvarado en la administración anterior, prácticamente él no participaba en las conferencias de prensa, iba la ministra de Comunicación. Pero espera un momento, durante casi 2 años no dio entrevistas a medios de comunicación. Espérate un momento, las conferencias de prensa empezaron anunciando los casos de COVID-19. O sea, no es desde el principio de ella. O sea, todos estábamos pendientes de esta frecuencia de miércoles, desde que empezó el tema de la COVID-19, que después se volvieron ya más de bombos y platillos, más de rendición de cuentas y todo. Ahora tenemos 4 años que estamos en esta tendencia. ¿Será que los próximos 4 años estaremos acostumbrados también miércoles a mediodía? Bueno, solo Dios sabrá en ese sentido. Así es. Así sabrá. Bueno, terminamos este paréntesis que, como decimos acá y dejamos firme la posición, que no se utilicen erario público para eso. Eso sí está claro. Otra obra de infraestructura que pareciera se viene para los próximos 4 años es el aeropuerto en el sur, ahora que lo mencionaste, el sur-sur, porque ya los estudios de Museo Nacional, los estudios arqueológicos, todo eso ya habrá terminado. Entonces, en los terrenos que ya existen destinados para eso, hay una zona de Palmar, del cantón de Osa, bueno, pareciera que ya se eliminan los últimos obstáculos y ya podría hacerse una primera inversión de una pista para recibir ya por lo menos algunos vuelos de carga, vuelos ejecutivos, algo así. Se podría empezar con una terminal relativamente pequeña, con una inversión no muy alta, y abrir las puertas inclusive a que alguien, puede ser que inclusive, pero eso ya va para el 2030, que quien vaya a participar en la licitación para el aeropuerto de Liberia, que esa concesión que tiene hoy Coriport vence en el 2030, que
amparado en esa concesión, dice, sí, perfecto, usted se va a encargar de mejorar el aeropuerto de Liberia, se va a encargar de darle mantenimiento a la pista, hacer todas estas obras de infraestructura que se requieren de acuerdo a este plan maestro, pero adicionalmente me va a hacer el aeropuerto en el sur, con este nivel de desempeño. Mira, usualmente cuando uno tiene una obra de infraestructura de estas, siempre hay una especie de imán que atrae a más cosas, pero hay que poner obviamente el campo magnético, ¿no? Nosotros hemos hablado acá en A Doble Nudo de me parece a mí un caso de éxito, que es la zona franca de Evolution, ¿no? O sea, la zona franca de Evolution, en la zona de Grecia. De Tacares de Grecia, lo que hizo fue que dinamizó, golpeó la mesa y dijo, señores, aquí vamos a hacer esto. Claro, ustedes Grecia, si no se ponen las pilas, definitivamente no vamos a ir al mismo ritmo. Y acá sí me parece que Grecia sí se montó en la carreta, ¿no? Que es el efecto Grecia, que todos hemos hablado. Entonces, si van a hacer esto vamos a decir, en Pérez Celedón, por Cajón, allá arriba, allá abajo, ¿no? Uno diría, ok, hay que avisarlo, o sea, hay que avisarlo serio. Y así como hay que avisarlo serio, también tiene que haber una seriedad en el ecosistema completo. Porque no es solamente poner la pista y poner el hangar y poner esto y poner lo otro, sino también hay que poner las autopistas a los lados, hay que brindar la posibilidad de que se pueda hacer construcciones hoteleras por un lado, vías o arterias, ya que hemos utilizado arterias y venas, que te lleven a Dominical, que te lleven a estas playas que están ballenas, sí, que te den la oportunidad, porque si tú vas de Pérez Celedón a Dominical, son 50 minutos dando vueltas, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, no, pero el aeropuerto sería en Palmar, ese es Palmar Sur. Palmar Sur. Bueno, lo que te quiero decir es que la idea no cambia. O sea, el tema puede ser geográfico, pero el tema no cambia. De que si tú vas a hacer esa inversión, que si la vas a anunciar, tienes que llevar todo el mundo de la mano. O sea, todo el mundo así, vamos a hacer esto. Y tiene que haber una voluntad enorme de parte de los, y me parece a mí, que tú me corriges, de los gobiernos locales también de promover eso. O sea, porque si el gobierno local no se mete detrás de esta vaina, esto va a ser prácticamente una inversión fantasmagórica. Sí. Y si no se pone así, lo podemos perder. Una de esas obras que podría realizarse en esa zona, y que también tuve una conversación con el ministro de Ambiente y el viceministro también de Ambiente vinculado al tema de energía, inclusive se está pensando en la posibilidad de retomar Diquís, el proyecto hidroeléctrico de Diquís, porque acordémonos que Costa Rica, conforme se están haciendo todas estas inversiones, y Costa Rica se está haciendo más atractivo para que más gente venga a establecerse, haya más turismo, el turismo consume más energía eléctrica, o sea, va a haber empresas que vengan acá. Entonces va a haber un incremento en el consumo eléctrico, producto del crecimiento de la economía, y entonces el contar con una reserva, una batería, más o menos como Arenal, pero en el sur, es algo que siempre es muy atractivo y que se está reconsiderando nuevamente. En el pasado se había detenido la construcción porque no se hizo una consulta a pueblos indígenas como se debió haber hecho. Ahora se está hablando no solo de hacer la consulta, sino hacer partícipes, casi que socios a las comunidades indígenas o a estos pueblos indígenas de ese proyecto hidroeléctrico muy grande que podría mejorar dramáticamente la condición de vida en los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo la construcción de esa represa y todo lo que eso significa va a generar mucho trabajo, mucha actividad económica alrededor de eso. A eso meter el aeropuerto, ya empezás a mover el sur, meterle las inversiones que se están haciendo ya en el puerto de Golfito, con la marina, hoteles y todo lo demás, y ya empezás a crear un polo de desarrollo en el sur-sur. Pero nuevamente jaloneado por esas inversiones públicas. Te voy a contar otro antes de irnos a la pausa, que existe un proyecto que se está armando, bueno, ya está prácticamente armado, que va un tren de Panamá a Nicaragua y que prácticamente se frena en David, ¿no? Sí. Bueno, I have a dream, decía Martin Luther King, porque si empieza a pasar por esta Panamericana... La primera parada de ese tren debiera ser ahí en la zona de Golfito, o sea, por ahí cerca, y el aeropuerto. Ahí lo tiene, ve, ahí está. La parada del tren. Ahí lo tienes. Vámonos a la pausa, la última del programa, y ya regresamos aquí a Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good,
Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. El micrófono de A Doble Nudo, aquí con el de las dos caras, ¿no? Acá estamos Otto y yo en este micrófono, el cual le da la bienvenida a ese programa, a esos segmentos que vamos a tener a lo largo de octubre, noviembre, diciembre. Ahí están las caras, ahí lo están viendo, ese mismo el que se está replicando en el micrófono. Un spoiler que les estoy trayendo, porque a partir del 1 de octubre, sí, ADN A Doble Nudo, vamos a estar teniendo una serie de entrevistas para que usted también informado tenga el tema de las elecciones en Costa Rica 2026. Así que ya sabe que a partir de octubre también vamos a tener este tipo de programas, este tipo de segmentos, para que usted pueda nutrirse y poder, por supuesto, ir, vamos a decir, teniendo el conocimiento de todo lo que está pasando en esta contienda electoral de cara a las elecciones la primera semana de febrero. Frase del día. Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Frederic Bastiat. Señoras y señores, último bloque del programa. Estamos hablando sobre lo que se viene en obras de infraestructura para el año 2026, pero se viene, ¿por qué? Bueno, porque hay muchísima obra que ya están dando, muchísimas concesiones que ya se han adjudicado y también algunos proyectos que prácticamente ya tienen fecha de inicio, vale la redundancia, en el año 2026, y que el augurio es bastante bueno, positivo, dice mi compañero Otto, yo también lo veo bastante positivo. Otto, también hay otros 3 proyectos que me parece a mí que van a darle un beneficio a Costa Rica. Justamente la semana pasada tuve la oportunidad de montar un video en mis redes, porque para mí excelente noticia, definitivamente, ponerle orden al desorden que tiene que ver con la minería de oro allá en Cruzitas, ¿okay? Ese proyecto de ley que no me acuerdo, 24.737, 717, no me acuerdo el número ahí completo, habla sobre, primero, ponerle orden a ese desorden que ya nosotros conocemos, los boligalleros por un lado, bueno, en fin, se le van a dar concesiones ordenadas a empresas que quieran, por supuesto, aprovechamiento de recursos naturales, lo que se llama la explotación de recursos naturales a nivel del oro, pero que tiene una base que nosotros lo hemos comentado hartamente en este programa, y es que de las ventas que se den van a haber unos royalty fees, no se le dicen regalías, pero se le dice una especie de contribución a el gobierno, al Estado o al gobierno local. Y justamente este proyecto menciona una parte que iría a la Caja Única del Estado, otra que iría a, vamos a decir, San Carlos como tal, y luego a las unidades de desarrollo que también están en la zona norte. Entonces, el proyecto me parece que es genial, me parece que es la vía correcta que tenemos que tener, y que nosotros acá en A Doble Nudo lo hemos dicho, y que ojalá, y ahora sí me atrevo a decir, se pueda replicar en otras zonas del país con otros recursos naturales. Sí, el del tema del oro no es solo la zona de Cruzitas, sino el distrito de Cutris, es un distrito del municipio de San Carlos, donde se permitiría minería a cielo abierto, ya en forma formal, eliminando la contaminación de suelos mediante la utilización de productos que contaminan, tipo cianuro, mercurio, toda esa cosa, todo eso se elimina,
La utilización de estos químicos serán en un ciclo cerrado, se saca el material, como cualquier tajo, se saca el material, se lleva a un lugar, a unos galerones, donde se hacen el proceso de extracción del oro en un sistema absolutamente controlado, de tal manera que no hayan filtraciones de ese tipo de producto hacia el subsuelo, y con eso se elimina el riesgo de la contaminación de suelos. Más bien se va a limpiar los suelos ahora en la parte que se va a explotar. Y luego hay compensaciones ambientales, porque es un oro que la forma en que está distribuido en la tierra requiere de una explotación a cielo abierto. Entonces, las hectáreas que se corten, bueno, quien vaya a hacer esa explotación tiene que hacer una compensación ambiental por otro lado. Así que no hay ningún problema, pero sí va a haber un incremento de recursos para el Estado, y va a haber una inversión privada metida ahí en la zona norte, que todo eso empieza a mejorar el PIB. Eso es parte de lo que viene, porque el proyecto está a punto de ser aprobado, y creo que va a ser aprobado, no tengo la menor duda, a partir de, no lo veo saliendo en lo que resta esta administración, pero sí lo veo saliendo a partir de mayo del año entrante. Te voy a decir una cosa. Mayo del año entrante. Otto, mira, orden al desorden es lo que deberíamos tener en todos lados. O sea, esto debería ser una réplica en todo el país, en todo lo que nosotros estamos teniendo, en zonas grises que no sabemos, que sí sabemos, y que de repente tenemos más trabajadores informales que informan, porque eso también es importante. O sea, cuando tú ves a esas concesiones, eso no solamente es la retribución de ese 5 al 7% hacia la caja única del Estado. Del 2, es el 2, dice el Código de Minería, a no menos del 7%, porque hay una licitación internacional, puede ser aún más. Sí, es que ahí tiene, digamos, el proyecto decía 5, bueno. La cosa es que cualquier cosa que suceda va a ser mejor de lo que tenemos ahora, porque la empresa va a tener que pagar la caja, va a tener que pagar patentes municipales, va a tener que pagar, obviamente, los empleados, impuestos sobre la renta, entonces vas a tener todavía colaterales beneficiosos para la sociedad. O sea, ahí tienes. Y lo mismo que dijimos al principio del programa, y si quieres lo puede chequear obviamente en los primeros bloques, es el ecosistema, es el encadenamiento que hay, porque esa persona que va a estar, digamos, en primera fila haciendo el descubrimiento del oro y sacando el oro, a las 5 o 6 de la tarde tiene que regresar a su casa, o tiene que comer, tiene que hacer algo, tiene que vivir. Va a haber hospedaje que se va a quedar allá, la gente que vende maquinaria, repuestos de maquinaria, talleres, todo eso, porque eso involucra una gran cantidad de equipo para hacer las movilizaciones de tierra. Ahí tiene. Entonces, el consumo energético, va a haber una... Bueno, ya que hablaste de energético, ¿no? Habías hablado de energético, bueno, no puede ser todavía que Armonización Eléctrica estemos aquí esperando. Bueno, mira, yo esperaría así como hablamos de proyectos de infraestructura que están en la tubería, hay proyectos de ley como el de minería y armonización del sistema eléctrico nacional, que implica la apertura del mercado eléctrico, que están a punto de salir, a punto de ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Si no se aprueba en esta Asamblea Legislativa, empezando el periodo de sesiones extraordinarias en mayo del año entrante, esos son los proyectos que debiera aprobarse. No puede ser que estemos esperando eso. O sea, yo digo, uno se aflige mucho. El Frente Amplio tiene detenidos básicamente todos estos proyectos. El proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, el proyecto de minería, es el Frente Amplio. Especialmente hay otros diputados del PLN que también le ponen piedras palos a la carreta, pero especialmente el Frente Amplio. Y yo espero que en la siguiente administración haya una gran cantidad de diputados que sumen más de 40 diputados con el propósito de diferentes bancadas que todos tengan el mismo objetivo. El mismo objetivo es aprobar esto. Entonces, que aprueben las vías rápidas necesarias para que los proyectos se conviertan en ley en el menor plazo posible, porque armonización lo que va a hacer es abrir las puertas para que haya mucha inversión privada en generación eléctrica. Pues Otto, aquí tienes libres para elegir en el podcast. Sí. Aquí tienes las preguntas. A ver si tus invitados van a decir sí o no para estos dos proyectos. Es más, te tengo otro de infraestructura que también aquí se quiso hacer y no lo hemos logrado hacer. A ver, y no se va a lograr hacer definitivamente, que es el Ciudad Gobierno. Ah, sí, ¿cómo no? A ver, el de Ciudad Gobierno. También preguntarle a tu gente, a tus invitados, tus invitados, ¿qué van a hacer con el Ciudad Gobierno? Porque es el único país que yo conozco que es demasiado pura vida. Este país es pura vida. Mejor alquilamos y gastamos un montón de plata en alquileres
en vez de tener nuestros edificios propios. Sí. Y entonces Ese es un tema que también aparentemente ya se va a resolver, porque era cualquier carajadita lo que había que resolver. Sí, no se va a resolver nada, Otto. No, yo sí creo que para la siguiente administración... Preguntarle a tus invitados. Pero a propósito de ese, preguntarle a los invitados, ya, ¿a dónde tenemos el cubito? ¿No lo tenemos ahí? No, ok. Pero a propósito de esto que menciona Daniel, ya Daniel... Por aquí anda el micrófono, a ver si me pasa. Ahí viene. Ahí van a traer el micrófono de doble nudo elecciones. Elecciones 2026, porque nosotros a partir de, oiga bien, a partir del 1 de octubre, que es el 1 de octubre es el banderazo oficial de la campaña. 1 de octubre, banderazo oficial de la campaña. La campaña dura 4 meses, culmina el 1 de febrero con la elección de los 57 diputados y ahí veremos si se elige en primera ronda el presidente. Entonces nosotros en A Doble Nudo vamos a aquí lo tienen, véalo aquí. Vamos a hacer varios. Aquí lo tienen, véalo aquí. A doble nudo. Ahora dale vuelta. Pero no, aquí dice aquí elecciones por acá. Elecciones 2026. Aquí está, y aquí lo vamos a tener, y aquí estaban las vueltas que estoy viendo aquí entonces, la cámara. Daniel y yo vamos a estar haciendo programas especiales a partir del 1 de, inclusive vamos a cambiar de sede y todo, del 1 de octubre, con el propósito de entrar en profundidad a revisar los planes de gobierno de todos los candidatos, hablar sobre el perfil de los diputados, de cómo se vislumbra, vamos a hacer análisis de las encuestas, de todo lo que se viene. Así que A Doble Nudo va a tener una cobertura especial sobre el proceso electoral a partir del 1 de octubre. Otto, yo esperaría que los planes de gobierno, que igual son obligatorios, son obligatorios, 2014 son obligatorios, creo. Sí, ¿no? tiene que mandarlo al Tribunal Supremo de Elecciones. Yo espero que sean bien hechos, empezando por ahí, que estén bien hechos, que no sea mucha prosa, sino que haya más carnita, ¿no? Te puedo apostar, Otto, así de una vez se lo puedo apostar, que más de uno ha utilizado inteligencia artificial. A propósito de lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones, que va a revisar que si utilizaron inteligencia artificial o no. A ver, no es que esté mal, o sea, en serio, la inteligencia artificial también es una herramienta, o sea, que lo va a usar, que lo use. O sea, no así como el corrector de ortografía. Yo te voy a decir una cosa, si tú tienes que redactar algo y si de repente tú dices, mira, y se lo tiro a la inteligencia artificial y que me la corrija y no pasa nada. No pasa nada. No, pero en realidad, ya hablando en serio, ya fuera de broma, es un tema de que estaremos pendientes de todos los planes de gobierno. Vamos a hablar sobre justamente cada uno de ellos. Acá ya en pantalla, para irnos terminando, vamos a desmenuzar justamente qué es lo que va a estar pasando, qué es lo que están planteando cada uno de ellos en los diferentes vamos a decir, segmentos de lo que nos interesa, no solamente en economía, sino también el tema de seguridad, el tema de infraestructura, el tema de educación, el tema de salud, el tema de comercio internacional, a ver cómo va a estar, porque eso va a ser otro tema increíble. Así que definitivamente acá vamos a estar analizando, ya como digo yo, fuera de broma, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es un tema para que cada uno de ustedes nos pueda brindar esa información y desde aquí a Doble Nudo la haremos desmenuzado. Y la idea es contribuir con ese voto informado desde A Doble Nudo, donde vamos a analizar ya, como decía Daniel, en profundidad las propuestas de los candidatos presidenciales, también escudriñar un poquito en su pensamiento, su ideología, la base de apoyo del partido, también el perfil de los diputados que van a llegar, que nosotros proyectemos, vayan a llegar a la Asamblea Legislativa. Así que estén al tanto, a partir de los programas de Doble Nudo, a partir del 1 de octubre van a ser bueno, prácticamente en un par de semanas, aunque no me lo creas. Un par de semanas. Pero muy optimistas, estamos optimistas, ambos estamos optimistas de lo que se viene en el 2026. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por su atención y Otto, muchas gracias. Gracias a vos y gracias a ustedes una vez más por su atención a su programa, A Doble Nudo. Chao, chao. Chao, chao.